vamos a hablar del sector inmobiliario y por supuesto que lo vamos a hacer con Alejandro Braña. Él es corredor inmobiliario y ya está conectado con nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio y a tu disposición. Bien, muy bien. Gracias por estar conectado con nosotros. Bueno, ¿qué datos tenemos en relación a la compra-venta? ¿Se registra una suba en este último tiempo? Se registró, Paz, en el Sí, informe que brindó hace 24 horas nada más el Colegio de Escribanos aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Se registró una suba así interanual de un 28%. O sea, tuvimos en el mes de junio de este año, que es el sí, último mes que están informando ayer, 4.232 escrituras contra 3.320 que habían sido en junio del año pasado, del 2023. O sea, claro. 912 escrituras por encima, que refleja ese 28% que te decía. Acá lo que pasa es que, bueno, es una de cal y una de arena, porque también tuvimos, como decíamos antes, tuvimos una caída intermensual, porque el mes pasado en realidad tuvimos 4.590 escrituras, con lo cual ahí tenemos una caída del 8%. Claro, ¿Sí? O sea, una mejora interanual, pero una caída sí, intermensual. Con lo cual el claro. dato hay que tenerlo en cuenta, o sea, se festeja, por así decirlo, pero uno no pierde de vista que el entorno en general está complicado en el mercado inmobiliario, no de ahora, sino de hace muchos años. Sí, Y lo que sí hemos comprobado con los datos de ayer, cosa que ya lo veníamos viendo nosotros en la sí, actividad, es que sigue inexistente el tema de las operaciones y compraventas con hipoteca. Apenas 115 hipotecas en el mes de junio, la nada misma, o sea, son números de los más bajos de los últimos 16 años, para claro, darte una idea. claro. ¿Qué Con lo zona? cual todo este movimiento Sí, que venimos escuchando, del cual venimos hablando, sí, como hemos dicho anteriormente aquí con ustedes también, no se está reflejando en la realidad. O sea, son notas en los medios, son conversaciones, son hablar con alguien de algún banco, pero en concreto en operaciones, 115 es algo claro, prácticamente inexistente, 115 hipotecas. claro. Porque apenas es poco más del 2% de esas 4.000 y pico de escrituras, o sea, es nada comparado con el número del mes, que de por sí no es muy alto, pero además uno ya espera, como empezaron en abril con los ofrecimientos de los créditos, uno esperaba capaz que algún movimiento este mes, pero no, lamentablemente seguimos en ese piso histórico de cantidad de hipotecas y bueno, esperemos que en el segundo semestre sí realmente se empiece a ver eso, ¿no? Claro, yo creo que tiene que garantizar una seguridad el crédito hipotecario, ¿no? Para empezar a llevarlo a cabo, ¿no? Porque hay muchas consultas, muchas dudas. También hay algunos bancos que parten de un piso muy alto, que hoy en día quizás un ciudadano de pie no tiene ese monto para poder comprar una propiedad. Sí, como vos decís, una cuestión es el anticipo con el cual tiene que contar cualquier persona, que como mínimo es de un 20% más los gastos de la operación y lo que es impuestos, honorarios de la operación. Y además el tema de la justificación de ingresos, Claro, que estamos hablando que cualquier grupo familiar para sacar un crédito del 70 o el 80% de una propiedad no demasiado costosa, que no supere los $100.000, te diría, sí, tiene que demostrar como mínimo 2 millones de pesos neto en claro, mano del grupo claro. familiar. Entonces, la gran mayoría de la gente queda fuera. Y después otro dato no menor Sí, también que nos pasó en este inicio de camino de los créditos hipotecarios es que en los últimos 100, 110 días el tipo de cambio se incrementó un 50%. O sea, nosotros a principio de abril teníamos un tipo de cambio de 985 pesos el dólar y hoy estamos hablando de prácticamente 1.500. claro. Entonces, las cuentas cambian por completo porque los créditos en realidad no son ni en pesos ni en dólares, son en UVAs, que es una unidad de moneda, una unidad de cuenta, pero en Sí, definitiva todas las cuentas que uno hace son en pesos. Con lo claro, cual, y la propiedad y el mercado inmobiliario hace montones de años, más de 40 años, están en dólares. Con lo cual, ese desfasaje es como se desencaja la operación y ni hablar cuando pasan 2 o 3 meses en el periodo de que vos reservás una propiedad hasta que llegás a la escritura. Entonces, esas dos cuestiones de los ingresos que tiene que justificar, aunque sea un grupo familiar, hoy hablar de 2,5 millones, 2,3 millones en mano es muchísimo, la gran mayoría de la gente no queda. Y totalmente. después, este salto que hubo del tipo de cambio son dos cuestiones que han, creo yo, frenado este envión que teníamos.
que fue toda una alegría volver a hablar de créditos hipotecarios realmente después de 6 años de no contar con esa herramienta, ¿no? Claro, totalmente, Alejandro. El problema quizás no es la herramienta, sino más bien la incertidumbre que hay en el país. Sí, sí, sin duda, independientemente de que están las aguas divididas en cuanto a aquellas personas o aquellas familias que tomaron los créditos UBA entre 2017 y 2018, hay gente que está contenta, por así decirlo, porque fue su Sí. momento de poder entrar y hacerse propietario, y hoy realmente está pagando de cuota hasta menos que lo que saldría el alquiler del departamento que compró. Pero después hay otra gente que, bueno, que se le complicó, la cuota lógicamente subió muchísimo, hemos tenido mucha inflación acumulada en los últimos 6, 7 años. Entonces, en cuanto a que los ingresos, si los ingresos no acompañan, y ni hablar si alguien se queda sin trabajo en el grupo familiar, se complica mucho. Totalmente, Alejandro. Y en relación a los alquileres, ¿qué está pasando? Se observa que a partir de dar la derogación de la ley de alquileres, generó más oferta en el mercado. Sí, sin duda. Eso desde el primer momento, desde la primera semana del año. Y ahora ya tenemos que hablar que los registros de oferta superan el 200% de la oferta que teníamos a fin de año pasado. Sí, sí, Claro. eso es notable. Estamos hablando, para llevarlo a números, en diciembre del año pasado teníamos 500 inmuebles de vivienda, siempre hablando, ¿no? En la Sí, ciudad de Buenos Aires, y hoy estamos hablando que superamos los 17.000. O claro, sea, es es el día y la bastante. noche. No, 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 ha cambiado por completo. Eso es bueno, sin duda, para los inquilinos, porque hace bajar también los valores, porque al haber tanta oferta, en aquel momento, en diciembre, con 500 propiedades en alquiler, cualquiera pedía cualquier cosa y en definitiva lo terminaba alquilando. Por más que uno dijera, qué barbaridad lo que Claro, está pidiendo, bueno, pero se había terminaba alquilando poco, porque claro, no había nada, directamente claro. nada. 500 propiedades en la ciudad de Buenos Aires, una metrópoli como esta, no existe. Hoy ya hablar de 17, 18 mil estamos en niveles altos realmente, ni hablar comparado con aquel momento. Y eso hace que los valores bajen, los alquileres se han ajustado, los alquileres que están en oferta muy por Sí. debajo de la inflación, e incluso tenemos valores nominales en este momento de algunos alquileres que están por debajo o igual que el año pasado, a pesar de estar hablando de prácticamente 100% de inflación acumulada desde que se derogó la ley. Claro, totalmente, Alejandro. Imagino que también hay una contracara a este punto que son los valores. Hay algunos valores que son en dólares. ¿Ya estaban en dólares, Alejandro, antes de que se derogue la ley o estaban en pesos? Porque yo tengo entendido que a pesar de no figurar en dólares en algunas inmobiliarias, algunos hacían ese contrato por el tema de la inflación y de la suba y demás. Sí, pero eso ha mejorado mucho también. Hoy el 98% de los contratos que se firman en la ciudad de Buenos Aires Sí, son en pesos. O sea, claro, la parte de dólares ha quedado reducida prácticamente a lo de siempre, al temporario, al turista, a Puerto Madero, si querés decir. Yo el único lugar que veo de muchos valores en dólares es Puerto Madero, pero después el resto y los contratos que realmente se firman, se están firmando contratos, como te decía, el 98% en pesos, un porcentaje similar, 95, 97% de los contratos se firman a 24 meses, se volvió al periodo que fue toda la vida, los 2 años de claro. contrato, y después el tema ajustes se maneja en forma cuatrimestral, Sí, básicamente, y ahí depende qué tipo de ingreso o de trabajo tenga el inquilino, se fija o por IPC, que es el índice de precio al consumidor, o por el ICL, que es el índice de contrato de locación, que es el que sigue rigiendo, por más que la ley quedó derogada, el índice lo sigue elaborando el Banco Central todos los meses y se sigue aplicando incluso en los contratos viejos. Que ahí la claro. situación es otra. Ahí la situación es otra porque el ICL anual Sí, para agosto dio el 250%. Entonces, ¿qué pasa? Nos pasaba que los contratos viejos, hasta hace 8 sí, meses, 10 meses, un año, por más que se ajustaban a más del doble, seguían quedando bajos igual y encima quedaban 12 meses congelados de vuelta por delante. Ahora claro. no, ahora con este 250% que dio para agosto, hay alquileres que terminan resultando casi más altos a veces, muchas veces, que el valor de mercado de hoy, porque los alquileres han bajado en realidad lo que se ofrece. Claro. Entonces ahí sí se nota esa situación que nosotros como corredores intervinientes tratamos de llegar a un acuerdo entre las partes para que la persona que está alquilando pueda pagar y el propietario no tenga ningún tipo de inconveniente en cuanto al tema del cobro.
Totalmente, Alejandro. Bueno, es una buena novedad por un lado y por el otro lado esperemos que pronto se reactiven los créditos hipotecarios y que cada vez haya más compra de propiedades y puedan ser propietarios, ¿no? Que da una facilidad y una posibilidad muy buena para aquellos que no llegan quizás a pagar una propiedad, que es muy difícil hoy en la situación del país. Gracias, Alejandro, por estar conectado con nosotros. No, al contrario. Gracias a vos, Paz, por el espacio. Un gusto. Hasta luego. Alejandro Braña charlaba con nosotros por la pantalla de Canal E. Ya venimos.